Bienvenidos a una nueva edición de Cabotaje, este programa que tenemos en Bardo para, analizar lo que está pasando en la provincia de Mendoza. También vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Hoy el título es Alerta Aeropuerto. La verdad es que lo que hemos visto en estos últimos 2 días en Aeroparque, en Ezeiza y en otros aeropuertos de todo el país, me parece que no estamos terminando de dimensionar las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Por qué? En el gobierno se ilusionan con todo esto. Lejos de enojarse con los pilotos, con los trabajadores de Intercargo, la verdad es que ven una oportunidad porque creen que es un rival que les conviene. Enfrentarse a los sindicatos en la Argentina puede servirles. De eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar también de la provincia de Mendoza. Siempre tan exigentes, se enojan en Casa de Gobierno cuando exigimos una Mendoza mejor. Dicen que la comparamos con Suiza y no nos damos cuenta del contexto en el que está la provincia de Mendoza, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de rosca política, porque la rosca, si bien las elecciones faltan, hay muchos que están pensando en qué va a pasar, cómo van a ser las alianzas, los frentes. De eso vamos a hablar también. Y tengo un chisme. ¿Te gusta el chisme, Fabri? Tengo un chisme. Se viene un diario nuevo en la provincia de Mendoza. Confirmado. Y te digo algo. No sé si es el único que se viene. No es ese diario que dicen que quiere hacer el ex diputado, ex candidato a gobernador Omar de Marchi. No. Este no es el diario que... Omar de Marchi dice que no quiere un diario, todo esto, que es mentira. A mí me consta que lo ha estado charlando al tema, pero el diario que va a estrenar próximamente en la provincia de Mendoza es El Editor Platense. El Editor Platense, que es un diario de La Plata, va a abrir una sucursal en la provincia de Mendoza. El Editor Mendoza, ya hay hasta un video promocionándolo, están reclutando periodistas, así que atenti porque se viene un nuevo diario a la provincia de Mendoza. Tenemos muchas cosas para charlar. No voy a estar solo, me acompaña aquí en Canal Bardo, la bardera de Marta Reale. ¿Cómo estás, Hola, Marta? Gracias por venir. Estás? Un placer estar acá por primera vez en este programa. Bueno, Me bienvenida. encanta. La primera de muchas, seguro. La primera de muchas, seguramente. Así acá que, estaré cuando la próxima vez que me inviten. bueno, es que es interesante porque con vos podemos hablar un montón de cosas. Yo hoy particularmente tenía ganas de hablar de lo que he visto que has estado haciendo en las redes, que es analizar un poco el impacto que tienen estas medidas de fuerza, estos paros que estamos viendo ahora con el tema de los pilotos, pero lo hemos visto también con la CGT, lo hemos visto con los gremios estatales. Y me interesa un poco conocer tu opinión de qué resultado crees que puede tener esto para el gobierno. ¿Vos crees que le conviene al gobierno esto? En el corto plazo, claramente le conviene, Sí. ¿no? En un contexto donde el gobierno nacional, donde los datos macroeconómicos le sonríen al gobierno nacional, donde las noticias internacionales, como el reciente triunfo de Trump, están alineados con las políticas y la mirada y la ideología del gobierno de Milei. Lo mejor que le puede suceder es que haya un paro salvaje impulsado por sindicalistas retrógrados, ¿no? Eso, en el corto plazo, yo les diría, bueno, el gobierno tiene algún grado de razón en estar contento e ir a fondo en esta pelea. Claro. A ver, para ponerlo, para que se entienda bien, en la última medición que hicimos sobre instituciones, los sindicatos en Mendoza concretamente, que ya que estamos en Mendoza vamos a hablar de datos locales, en Mendoza tenían apenas un nivel de imagen positiva del 8%. Los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, 8% obvio, de 8% de imagen imagen positiva. Igual no quiero decir mucho porque el periodismo debe estar por ahí también bastante golpeado. Sí, la yo política creo también. que exactamente. Creo que casi todas las instituciones en ese momento cuando medimos, la única de las instituciones que se salvaba era la universidad pública en ese entonces. Pero la verdad que los demás obviamente han sufrido una erosión, el resto de las instituciones a lo largo de estos últimos años, pero bueno, los sindicatos eran los peor ranqueados, claro. Con lo cual, bueno, obviamente confrontar con un sector que está tan desacreditado ante la opinión pública claramente es negocio para el gobierno. Ahora, cuidado, porque es negocio hoy,
pero hay que ver qué sucede a lo largo del tiempo. Claro. Porque si esto tanto conflicto. Claro, porque en definitiva, a ver, ¿qué pasa? La gente detesta a los sindicalistas, está enojada no solamente porque siente que no los representa, está enojada además porque sienten que las medidas de fuerza siempre son contra gobiernos no peronistas. Sí. Los gobiernos, no sé, podemos remitirnos al último gobierno de Alberto Fernández. Ya hay consenso respecto de que fue el peor gobierno de la historia de la democracia. Creo que nadie tiene duda. Ahí no hay grieta. Están todos de acuerdo. Kirchneristas, mileístas, del PRO, radicales, está todo el mundo de acuerdo con respecto a eso. Bueno, ni un paro, ¿no? Bueno, dijo que iba a cerrar la grieta, Alberto. En parte la cerró. Hizo el peor gobierno. Esa parte creo que sí. En eso coincidimos todos. El punto es que ni siquiera en ese contexto los sindicatos tuvieron este comportamiento. Claro. Entonces, en realidad, la lectura que hace la gente, ni hablar del electorado, el que votó a Milei en el balotage, es decir, bueno, esta gente evidentemente tiene otro tipo de motivaciones. Dicho esto, el aspecto que también va a tener que sopesar el gobierno de Milei es que esto prolongado en el tiempo se le puede volver un boomerang, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en definitiva la gente lo único que quiere es que les simplifiquen la vida. Y la verdad es que si mañana te cierra, por ejemplo, Intercargo presta servicios a todas las empresas las de aeronavegación internacionales, con excepción de Aerolíneas y de American Airlines, que son las únicas que tienen su propio servicio de equipaje y demás, de manga, de escaleras y todas esas cosas que maneja Intercargo. Eso por un lado, o sea, les complicás la vida muchísimo en el corto plazo a cualquier cantidad de pasajeros. Que es una posibilidad. A ver, hoy lo dijeron, que están analizando el cierre de Intercargo. Echaron ahora 16 empleados, 15 empleados de y Intercargo. Además tenés otro tema. Esa gente, esos empleados que ya despidieron, el resto ya no tienen nada para perder. Claro. Entonces, la única que les queda es ir a fondo con el gobierno. Claro. Entonces, en un punto es muy rentable para el gobierno esta pelea, insisto, en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo puede ser un problema, claro. Porque la gente lo único que quiere es viajar. Si yo compro mi boleto, quiero viajar bien, quiero viajar cómodo, quiero llegar. No me importa si vos te peleás con el sindicato, resolveme ese problema. ¿Se entiende? Hoy la culpa es de los sindicatos. Mañana la culpa se la puede echar al gobierno. Mañana la culpa se la puede echar al gobierno. Bueno, claramente. A ver, escuchemos esto. El enojo de la gente ahí con el primer video que te mandé, Fabri, que es un poquito la sensación térmica que se vivió en Aeroparque, que era verdaderamente de una calentura importante. Estaba muy enojada la gente con esta medida de fuerza. Escuchemos y después hay otro más que me interesa lo que dice también. A ver, escuchemos el primero. Con toda la competencia me faltaba el pelado. ¿Qué pasó? Queremos al pelado acá que nos venga a entrevistar, estamos todos recalientes. Cuéntenos, estamos con María Laura en este Bueno, María Laura, ¿cómo te va, mi corazón? Hola. Mira, nos cancelaron los vuelos ayer. Paro de pilotos. Nos cancelaron ahora. ¿Aerolíneas? No, en este caso Flybondi. Sí. Porque echaron un tipo, entonces todos nosotros somos rehenes para que reincorporen al tipo. Que al tipo no lo reincorporen y que rajen a todos los de Intercargo. ¿Genera eso? Sí, eso genera. Vamos, que los rajen a todos. Bueno, ahí está. Te das cuenta un poco lo que se genera, que es como trabajadores contra trabajadores, enojo. Y me parece que ahí, como decís vos, hoy sale ganando el gobierno en esta pelea. Hoy sale ganando el gobierno porque la gente en este contexto tiene cero empatía con los sindicatos, con esa persona, fíjate, claro. Cero empatía con esa persona que despidieron. ¿Por qué? Porque la medida de fuerza es tan salvaje que no hay manera de empatizar con eso. Si claro. Vos me dejás encerrado en un avión, y bueno, yo no sé cómo puedo reaccionar en ese momento. Me dejás 2 horas, 3 horas encerrado en un avión, no hay manera. O sea, primero estoy yo, mi circunstancia, lo que yo necesito, y después, bueno, tu problema. Claro. Entonces llega un punto que básicamente la reacción natural es esa ante, insisto, un sector infinitamente desacreditado ante la sociedad. Pero, de vuelta, vamos a ver cómo reacciona esta gente si dentro de un mes, 2 meses, no puede volar porque no hay esas empresas, ¿no? Justamente como Intercargo no pueden operar. ¿Qué puede pasar efectivamente si Milei cumple con esta promesa que ha hecho de que o se privatiza o se cierra? Claro.
¿Qué puede pasar con aerolíneas y con la conectividad en Argentina? Claro, el efecto que puede llegar a tener. Claro, el efecto dominó, que no es tan sencillo decir, bueno, voy a cerrar aerolíneas. Por más que la gente hoy esté De acuerdo. enojada. Y diciendo, claro, no gastemos millones de dólares en aerolíneas. De repente te querés tomar un avión para ir a Buenos Aires, no queda... No tenés, incluso ni hablar de las provincias que no tienen, claro, digamos, mucha afluencia turística, que obviamente van a ser las más afectadas, pero inclusive hasta Mendoza, que es uno de los destinos turísticos más elegidos y por lo tanto es una de las provincias que mayor conectividad tiene, incluso hasta los mendocinos se van a ver perjudicados, porque hasta que esa oferta se reemplace, claro, va a llevar un tiempo. va a haber un bache. Exactamente, entonces, bueno... no quiero estar tampoco en el lugar del gobierno, entiendo que vayan a fondo, entiendo que tienen hoy el respaldo social para hacerlo, pero el problema es que eso tiene que tener un correlato con alguna solución definitiva. Bueno, ahí te mandé también, Fabri, un tuit, el 3, que ahí vos decís, falta empatía de la gente, o se nota que no hay empatía con el despedido. Ahora, vos lo marcabas, hasta los propios, que son quienes defienden al gobierno anterior o critican al gobierno nacional, de alguna manera también cuestionan este paro salvaje, que ahí había citado un tuit de Pablo Dugan, ahí si lo buscamos, Fabri, ese. Claro, o sea, exactamente, la opinión de los propios, o sea, nada más para agregar, o sea, si esta gente, estos periodistas que son tipo periodistas militantes, ¿no? Claro. Justamente se enojan tanto con los sindicatos, porque la verdad que lo que hicieron ayer fue una salvajada, lisa y llanamente una salvajada. Bueno, ¿qué decir del resto de la gente, ¿no? De los adherentes de Milei y del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de justificativo, no hay manera de que la sociedad convalide ese tipo de comportamiento de los sindicatos, pero también no habrá manera de que la sociedad convalide que el gobierno al final del recorrido no le dé una solución alternativa. Bueno, y ahí esto también me interesa porque hay otro video que también es un pasajero en Aeroparque, pero que le da una profundidad distinta al tema. Porque ya no está hablando solamente de esta acción gremial, no está hablando solamente de la situación de los pilotos, sino que hace como un análisis de época, de lo que está pasando en la Argentina. Escuchemos lo que decía este otro pasajero, también en un medio porteño, ahí en Aeroparque, cuando le preguntan qué le estaba pasando con toda esta medida de fuerza. Escuchemos. ¿Cómo está viviendo esto? La resistencia al cambio es importantísima, siempre. Como decía Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿estamos? Esto es parte de la resistencia, muchachos. No quieren el cambio, ¿está claro? Todos los que vos te entrevistaste están parados. Nos cagan 10, 15 tipos. Que se va a acabar. ¿Primera vez que le pasa? ¿Cómo primera vez? ¿Que me cagan o que no me puedo tomar el vuelo? Ambas. Hace muchos años nos vienen cagando, ¿viste? Entonces, está tan bueno esto. Está tan bueno. ¿En qué sentido? ¿Puedes desarrollar un poco? Yo soy especialista en liderazgo. Sí. Eso hago yo. Sí. Entonces veo los liderazgos. Y me encanta porque hay como una puteada a Milei de las formas. Y lo que no se dan cuenta, que la única manera de cambiar esto es con un loco. Entonces no se fijen más en las formas, fíjense en las fuerzas. Las fuerzas son los que están cambiando las cosas. ¿Y del paro, por ejemplo? Es más de lo mismo, es la resistencia al cambio y a los privilegios. Ya lo sabemos esto no es nuevo, no es nuevo. Entonces me encanta porque cuando veo resistencia, veo cambio, ¿se entiende? Y veo que lo nuevo va a florecer, no hay manera que no florezca. Eso está buenísimo, por eso estoy contento. ¿Estás contento? Por supuesto, porque si no hubiera paros, seguiríamos en donde estábamos antes, donde todos estaban tranquilos y todos morfaban y nos cagaban y nos robaban. Como ahora hay mucho quilombo y hay paro, lo que está diciendo es, están preocupados. Bienvenido, al revés, bienvenido la preocupación de estos muchachos. Cuando hay resistencia es porque va a cambiar, ¿entendés? Gracias, Chao. ¿Percibimos ese cambio de época o algo de lo que dice este pasajero? En parte coincido. Por supuesto que hay un cambio de época, pero también sabemos que la sociedad argentina es pendular. Sí. Entonces, la verdad que nadie hoy puede certificar que este cambio de época llegó para quedarse. También pensábamos que había un cambio de época con Macri y eso no sucedió.
quizás la sociedad está más madura, porque bueno, en el medio pasó Alberto Fernández y ese gobierno nefasto, Sí. entonces es probable que la sociedad esté un poco más predispuesta a tolerar. De hecho lo está, porque los números... Tolerar el ajuste, a pasarla mal. Bueno, Milei ha hecho, según los cálculos de gran parte de los economistas, el ajuste más severo de los últimos 65 años y sigue teniendo un nivel de popularidad elevado, aún con alguna merma que ha tenido en los últimos meses, sigue teniendo un nivel de popularidad robusto. Claro. Claramente hay un deseo de abandonar ese país decadente al que nos había sometido el kirchnerismo. Eso es una realidad. Pero bueno, como dice esta persona, hay una resistencia al cambio. Sí. Por supuesto, los que la estaban pasando bien, claramente no quieren que se modifique su statu quo, pero por el otro lado, la sociedad va a tolerar ese cambio en tanto y en cuanto en el horizonte pueda haber alguna mejora para ellos. Si Claro. eso no se produce, bueno, no sirve de nada. Si mañana cierra Aerolíneas o cierra alguna de estas empresas y no sé, tenemos un año problema de conectividad porque no podemos reemplazar esa oferta, bueno, no sé qué tan buen negocio es. Claro, no Entonces, te van a aplaudir. Claro, después no te van a aplaudir, porque los que te aplauden hoy, mañana son los mismos que te dan la espalda, y si no, que le pregunten a Macri, ¿no? Claro. Entonces, claramente hay una parte de la sociedad argentina, hay por supuesto, alguna porción que incluso está hasta en condiciones económicamente de soportar, digamos, el ajuste, de aguantar, y los que no lo están, incluso hasta por una cuestión aspiracional, están dispuestos a hacerlo. Pero hay otra parte de la sociedad que es, no sé, entre un 10 y un 15% de la población históricamente argentina, que siempre ha sido más, que es la parte más pendular, si se quiere, de la sociedad, que esa es la que va modificando. Y bueno, habrá que ver si ese porcentaje que ha ido mutando, ¿no? Elección tras elección, y que un día apoyó a Cristina, otro día a Macri, otro día a Alberto Fernández, otro día a Milei, habrá que ver qué pasa dentro de, no sé, 3 años, 4 años, si el gobierno de Milei no logra el cometido que es, de alguna manera, empezar a transitar la senda del desarrollo, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo explicás, ya volviendo a Mendoza, esto? Decís, en Mendoza sigue teniendo una imagen muy alta, Javier Milei, y Mendoza que tiene una pobreza por encima del promedio nacional, o sea, está un poquito arriba del promedio nacional. En ese contexto, ¿cómo se explica que se siga bancando a este gobierno? ¿Tiene que ver con esto que decís vos de que hay una expectativa de mejora, un hartazgo con lo anterior? Tiene que ver con eso, sin duda. Inclusive nosotros venimos haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, una pregunta muy concreta que tiene que ver con la evaluación prospectiva. Y, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente cómo creen, en la última encuesta nacional, cómo cree que estará la situación económica el año que viene, un 40% se manifiesta, digamos, optimista. Sí. Y más de la mitad, mucho más de la mitad, casi el 60%, o un poco más, porque hay una parte que no tiene definición, pesimista. Pero cuando le preguntas cómo crees que va a estar el país en el mediano y en largo plazo, Sí. el 40% asciende al 49%. Entonces hay como una mirada respecto de que, bueno, que hoy no la estamos pasando bien, que es muy probable que los resultados de este programa económico de Milei no se vean a corto plazo, pero dentro de unos años eso va a tener un efecto positivo para la gente, y eso es lo que la ciudadanía está ponderando, digamos, del gobierno de O sea, de como Milei. que el esfuerzo va a valer la pena. Que el esfuerzo va a valer la pena. Eso Claramente hoy, al menos hoy es así, está bien, lleva un año. Muchos pensaron que no iba a aguantar ese efecto tanto tiempo. Porque ya sí. llevamos 10 meses que, si bien ahora dicen en el gobierno, bueno, hay un rebote en algunos sectores, no es homogéneo, pero todavía no se termina de percibir eso. No, la ciudadanía no lo termina de percibir. Claramente es un rebote heterogéneo, muy, muy sectorizado, que ni siquiera hay un derrame, digamos, todavía de ese sector. Pero bueno, pero que para los números, ¿no? Para los datos macroeconómicos ya es alentador para el gobierno, pero de alguna manera hay como una expectativa, y sobre todo en Mendoza, que es una de las provincias, junto con Córdoba, ¿no? Donde Milei tiene siempre los mayores
proporciones de adhesión. Bueno, digamos, en un electorado, en una sociedad como la mendocina, que es aspiracional, bueno, esa parte, digamos, de pensar que esto vale la pena, bueno, digamos que penetra más. Y después porque también Mendoza, si se quiere, es una provincia que viene desde hace unos años también transitando ese camino, porque a lo mejor ese discurso, ¿no?, del equilibrio fiscal, sí, hay que darle la derecha a Cornejo, que dice, claro, nosotros arrancamos con eso en el 2016. Entonces, cuando nosotros también hacemos las evaluaciones de la gestión en términos de la opinión pública, ese aspecto de que Mendoza está ordenada fiscalmente, sí, es súper valorado. La gente lo tiene súper internalizado. Es que, a ver, en eso no hay discusión. O sea, en este gobierno, o sea, cuando en 2015 arranca el gobierno de Cornejo, con la revolución de los sencillos se trató de eso. Exactamente. De eliminar los gastos superfluos, de acomodar las cuentas, que volvieran a funcionar exactamente. Que los gastos tenían que ser menores que los ingresos, exactamente, tal cual. Jubilaciones de personal para achicar la planta, o sea, estas cosas, es verdad que en Mendoza se vienen trabajando y es verdad que presupuesto va bajando de a poquito la alícuota de ingresos brutos en algunas... De ahí a que sea liberal, hay un montón. No, por supuesto, porque además en eso creo que hay, en eso no hay concordancia absoluta entre Cornejo y Milei. No. O sea, Cornejo cree en un Estado inteligente, Milei cree en el no Estado. Claro. Entonces ahí no, creo que en ese punto no hay, pero sí hay una mirada compartida respecto de eso, ¿no? Claro. De cómo administrar la cosa pública y que nunca digamos, un Estado, una administración pública puede gastar por encima de sus posibilidades. En esa parte, digamos, sí, y esa vocación de decir, bueno, vamos a tratar de defender al sector privado por encima del sector público, cosa que incluso al propio Cornejo le ha generado enconos con sectores del sector público, docentes, en algún momento con el sector de la salud, porque, bueno, pretendían otros salarios que Mendoza no estaba en condiciones de afrontar. Ahí tengo mis dudas. Yo creo que fue Cornejo quien mejoró los salarios de los estatales con la cláusula gatillo antes de irse durante 2 años seguidos y me parece que también eso le genera el problema que tiene ahora porque sí, en un momento era mucho mejor trabajar en el Estado que trabajar en el sector privado y ahora esa balanza se está invirtiendo y está reaccionando el sector estatal. Sí, te tomo lo que decís de la cláusula gatillo, que en ese momento sí fue muy beneficiosa para el sector público, pero bueno, eso sí, se abandonó por allá por el 2019 y nunca 2020, se reinstaló. Con la pandemia se licuó todo eso que se había ganado el estatal. Absolutamente, y sí, después nunca se retomó. Un sendero que empezó Rodolfo Suárez, sí, en ese momento con su administración y que, bueno, y que de alguna manera continuó porque... Creo que Cornejo entendió que para las arcas provinciales el tema de la cláusula gatillo fue perjudicial, claramente. Claro, puso en riesgo en un momento hasta el pago de salarios al final de la gestión, porque no calculaban que iba a ser tanta la inflación con mucha gente y se les complicó. Pero eso generó conflicto. Fue parte de la curva de aprendizaje, digamos, de la primera gestión de Cornejo. Hablando de trabajadores estatales, busquemos, Fabri, el video de Roberto Macho. Roberto Macho estuvo acá en Cabotaje, lo que fue la edición anterior, ahí peleando con Hugo Lariquia, discutiendo, pero la verdad es que dijo algo que me parece que es interesante rescatarlo, y es cómo se pierde credibilidad en el sector sindical cuando ves que los sindicalistas ya no representan a los trabajadores, ves sindicalistas que se han vuelto millonarios. Y habló de eso también Roberto Macho. A ver si lo escuchamos. Esto fue en Cabotaje, junto a Hugo Lariquia, armamos esa mesa de debate. A ver... ¿Qué fue lo que dijo Roberto Macho? Sindicalistas ricos, sindicalistas pobres, que hay sindicalistas que son empresarios y que perdieron su contacto con la realidad del laburante y vienen en otro mundo. Moyano es un conservador, quiere mantener un antiguo régimen que Milei se lo está demoliendo. En nuestro caso, vos para decir que te vas a ir a una medida de acción directa, primero porque fracasaron todas las otras instancias. No es trabajadores contra trabajadores, es trabajadores contra jerarcas sindicales que se han enriquecido y que han dañado al país. Bueno, me parece interesante eso, porque es parte de la discusión también.
Claro. de ver... Que creo que ahí Lariquia tiene razón cuando Sí. dice no es trabajadores contra trabajadores, sino trabajadores contra jerarcas sindicales, Claro. que es básicamente lo que ahí veíamos, ¿no? La gente que estaba Sí. en Aeroparque, que es lo que reclamaba, o sea, no son todos los trabajadores, son algunas personas que hacen política a través de Claro. la representación de los trabajadores, y bueno, y obviamente eso no solamente no representa a sus propios trabajadores, sino que tampoco representa al común de la gente. Claro. Pero de todas maneras, inclusive, si ves acá, ¿no? Así mirando las diferencias entre la gestión nacional y la provincial, inclusive Cornejo ha logrado... Sí. más o menos, que en algún momento estuvo también muy enfrentado a los Los gremios gremios. provinciales, en algún punto ha logrado un cierto grado de armonía y bueno, y es evidentemente este Cornejo de la segunda Sí. gestión es un Cornejo más conciliador. Ahí el de la primera gestión también, con la cláusula gatillo, desactivó lo que habían sido los paros del sector de la educación. Y ahora Roberto Macho esta semana estaba así, Roberto Macho. Tenía miedo de que lo condenaran, de que lo llevaran Claro, a juicio. bueno, pero también, o sea, Sí. pero digamos, en la primera gestión también los combatió. Sí. Bueno, obviamente se enfrentó muy fuerte al gremio docente con el ITENAULA. Sí. Hubo que hoy quizás también, digo, esa curva de aprendizaje para todos en Mendoza, tanto para el gobierno provincial como para los gremios, permitió que hoy, bueno, se puedan cerrar paritarias de alguna manera bastante, digamos, armónica, Sí, exactamente. sin tanto conflicto, es verdad. Sí, bastante. Sí, te diría que los únicos que han hecho conflicto han sido los judiciales, al principio, en las primeras mesas de paritaria, y después ese problema se logró desactivar por parte del gobierno provincial. Pero bueno, de repente ya empezaste a hablar un poquito de Mendoza, de política, y tuvimos... En realidad lo tuvo Sol Salinas, diputada del PRO, que tiene un programa acá en Bardo, que es la Génesis del Bardo, y tuvo sentado, ¿en qué lugar estaba? Acá estaba Carlos Ciurca, el ex vicegobernador de la provincia de Mendoza, que hacía un montón que no hablaba públicamente, en on. En off habla bastante. Muchísimo. Habla bastante, pero la verdad es que todo un logro de Sol haberlo hecho salir no voy a decir de las sombras porque suena horrible, pero he hecho salir de vuelta al ruedo públicamente a Carlos Ciurca, que habló un poco del peronismo, y me parece que es interesante analizar un poco el peronismo, tanto nacional como provincial, porque me parece que un poco lo que le pasa a Milei en esto de sostener su imagen positiva es que no tiene nada enfrente, me parece. Y si tiene algo enfrente, me parece que está eligiendo qué tener enfrente, que es peligroso. Javier Milei, Mauricio Macri hizo lo mismo y así le fue. Así que me parece que eso también juega en esto. ¿Qué me contás de Todos le reclamamos lo mismo a Milei, que no cometa el mismo error que cometió Macri en elegir a Cristina Kirchner como su adversaria, que en definitiva terminó catapultándola nuevamente al poder y nuevamente al poder al kirchnerismo. Bueno, creo que, junto con, digamos, el equilibrio fiscal que está permitiendo este descenso abrupto de la inflación, que es uno de los grandes activos que tiene hoy el gobierno y que le reconoce a la sociedad, junto con esta oposición, primero, muy desacreditado, los principales referentes opositores están absolutamente desacreditados ante la opinión pública. Hablemos de Cristina Kirchner, de Kicillof, incluso hasta de los que amagaron a ser nuevos contrincantes como Martín Lustó, por ejemplo. Bueno, eso sin lugar a dudas es el otro gran activo que tiene el gobierno de Milei. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso lo puede sostener en tanto y en cuanto muestre resultados económicos, porque hoy la sociedad o esta, digamos, la oposición, para ser bien explícita, está, si se quiere, mucho más atomizada, más dispersa, con algún predominio del kirchnerismo, obviamente. Pero si mañana el programa económico de Milei no logra resultados en términos de reactivación económica, esa oposición que hoy parece dormida, atomizada, bueno, puede aglutinarse, porque si el escenario es propicio, es bastante más fácil que surja alguna figura que pueda capitalizar eso que si el escenario no es propicio, ¿no? Porque hay
un principio digamos, del análisis electoral que dice que las elecciones siempre las ganan o las pierden los oficialismos, ¿no? Obviamente, por supuesto que para que un oficialismo que haga las cosas mal también necesita alguna oposición que esté más o menos lúcida en ese momento, pero es mucho más fácil articular acuerdos para una oposición cuando el escenario es propicio que cuando no lo es. Yo noto un montón de incertidumbre en la política. Vos hablás también con políticos. Vos los notás medios perdidos, como que no saben, o agazapados, esperando a ver qué pasa, tratando de no mostrarse, no vaya a ser que le vaya bien y nosotros mostramos quedemos en contra. Así Claro. como fuera de sintonía. Bueno, sin duda hay todavía un recalculando Sí. por parte de la dirigencia política tradicional, eso sin duda, pero aparte no solamente por parte de la dirigencia política tradicional, incluso por todos los que analizamos la política, que independientemente que, no sé, en mi caso pudimos pronosticar un tiempo antes de que Milei tenía chances concretas de llegar a ser presidente, pero un año antes de la elección a presidente nadie se animaba, pero ni a apostar 2 pesos por Milei, porque vos decías, jamás en la vida en Argentina un outsider sin ningún tipo de estructura, ni de trayectoria, ni de nada, había llegado a ocupar la primera magistratura del país. Entonces, era impensado, ¿no? Claro. Para un país como Argentina, para una sociedad como Argentina, que eso pudiese ocurrir. Fue tan disruptivo que obviamente nos dejó a todos un poco descolocados y tratando de entender por qué se están dando estos fenómenos, y que podemos decir ahora con Milei, podemos decirlo también con Trump y su vuelta a la Casa Blanca y demás, por qué se producen, digamos, este tipo de fenómenos que tienen tanto nivel de penetración en la sociedad. Sin duda son reacción, me parece que es una reacción, en el caso de Milei, al hartazgo, que yo creo que si no hubiese sido tan malo el gobierno de Alberto Fernández, nunca hubiese llegado Milei a la presidencia, pero llegó a tal punto el cansancio con la casta, con la dirigencia, que este outsider ganó en las urnas. Sí, se llevó puesto, digamos, el fracaso del peronismo se llevó puesto a toda la dirigencia tradicional, Claro. ¿no? Porque la lógica hubiese sido que se hubiese dado un resultado similar al que se dio en el 2021, en las de medio término, donde el que ganaba con mucha claridad Claro. fue Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, es que la gente se cansó. Yo me junté hace poquito con un político a charlar, a tomar un café, que me quería contar cómo veía las cosas, y me dice... yo le digo, no entiendo por qué vos, en el lugar a donde estás, al sector al que perteneces, votaste en contra de la estatización de AEMS, o te pusiste en contra de la privatización o de la reducción de personal de AEMS, esto de la lucha antigranizo. Y, a ver, en realidad me podría haber dicho muchas cosas, pero me dio una respuesta que fue una respuesta de político. Y creo que ahí se están equivocando. Dice, yo en realidad lo que pensé es que si votaba a favor de eliminar la lucha antigranizo, iba a pasar. Como que, bueno, la gente después no me iba a capitalizar políticamente haber votado a favor de la lucha antigranizo. En cambio, si votaba en contra de la lucha antigranizo, de eliminarla, me iba a ganar el cariño de los productores, entonces ahí tenía unos votos. Que al otro no le iba a importar que yo vote que no se elimine la lucha antigranizo, pero al productor sí le iba a importar que yo lo respalde. Y creo que hilan tan fino y están pensando tan en eso que caen en unas contradicciones, incoherencias, que la gente ya las percibe y las castiga, creo yo. Sí, porque además no les termina redituando políticamente. Claro. De hecho, si uno podemos ver, por ejemplo, Milei con sus vetos. Los vetos son súper impopulares. O sea, cuando he medido el veto a la ley de movilidad jubilatoria, Sí. tenía un rechazo altísimo, Claro. pero altísimo. Cuando medí el veto al financiamiento educativo, también un poco de menor de rechazo que el de los jubilados. Claro. Con los jubilados la gente empatiza aún más todavía. Pero, sin embargo, a Milei, en un momento le entraron las balas, cayó unos puntos, pero después, bueno, no sé, nosotros estamos por medir ahora de nuevo a nivel nacional, en unos días más, pero de acuerdo a los datos que tenemos de colegas y demás, ha habido incluso alguna recuperación en sus niveles de imagen. No especuló.
Claro. Estaba convencido de la meta, el déficit cero, equilibrio fiscal. Bueno, pero ahí superávit, voy al y punto. jugó. Ahí voy al punto y que tiene que ver con eso, ¿no? Que la coherencia, al final del día, es lo que más le reditúa a los políticos. Claro. Después te puedes equivocar o no, pero un político que especula con que Panqueque. decir voy a votar tal o cual cosa porque a lo mejor la sociedad me va a premiar por eso, bueno, está claro que no. O sea, estamos ante sociedades muchísimo más maduras donde se pone en valor otras cosas. Entonces, a lo mejor esto, lo que le sucede a Milei, hoy también es verdad que hoy no le está entrando ninguna bala porque está en un periodo de gracia, ¿no? Yo siempre digo, en algún punto, cuando tenés la suerte del campeón, no hay bala que te entre, pero llega un momento que es que la suerte cambia, ¿no? Claro. Y existe también lo que se llama el efecto acumulación en la política. Entonces, en algún momento eso sucede algo que genera que produce un clic. Sí. Y eso hace que la sociedad cambie. Eso lo tuiteaste también, tal Sí. tweet, el Marta 4 es eso que está diciendo resumido Claro, en porque- caracteres. Claro, exactamente. Porque es verdad, o sea, mientras te está yendo bien, mientras tenés el cheque en blanco, Exacto. porque la No hay gente bala que cree te que vos entre. vas a mejorar, no hay balas que entren. Claro. Donde en un contexto donde los datos macroeconómicos No, le eso sonríen, es otro. ¿Ese es otro? Eso es otro que justamente también tiene que ver con los el de los sindicalistas, pero es verdad, con los no lo sindicatos. pasé al que decías, pero también lo habías estado comentando en las Claro, redes. lo comento porque, Sí. justamente lo comenté a partir de cómo la despiden a Mondino, ¿no? Claro, Que la exacto. verdad que fue muy desprolijo. Me parece que independientemente si ella actuó bien o no, si se merecía, si había fundamentos para pedirle que se retirara, me parece que no se merecía La forma. la forma, porque Ahora. creo que es una persona honesta, sensata, no se lo merecía, ¿no? Claro. Entonces, digo, esos son los errores no forzados del gobierno de Milei que hoy no le impactan, pero que en algún momento le van a impactar. Porque más temprano o tarde a todos los políticos les llega el punto clave. Claro. El momento de inflexión donde Bueno, es que la es suerte interesante cambia. lo que decís, porque yo me imagino el resto de los ministros. Ahora, si hay que ir a fondo con alguna decisión, algo lo van a pensar porque por cualquier cosa podés perder el cargo. Exactamente, Podés quedarte afuera. bueno, obviamente se le está pasando ahora también a todo a todos los dirigentes o el personal de Cancillería, ¿no? Claro. Donde ha empezado esta suerte purga, Sí. así como estas medidas que están en las antípodas, ¿no? del liberalismo, ¿no? Que Sí. son medidas casi estalinistas. En algún momento Milei se puede equivocar. Y eso es muy complejo, porque no va a tener ningún funcionario con la capacidad, ¿no? Como para marcarle el Claro. error. Entonces es complejo, ¿no? Tener también ese tipo de impronta. Claro. Yo entiendo que podemos entender que es un dirigente, sin estructura y que necesita empoderarse y que es una manera de empoderarse, Sí. pero la línea es tan delgadita, ¿no? Claro. Entre convertirse, no sé, en un nuevo Perón Claro. y terminar derrapando definitivamente, que es complejo, ¿no? Entonces eso él lo va a tener que ir midiendo y también lo van a tener que ir midiendo sus propios funcionarios, ¿no? Tal cual. Hasta dónde le conceden eso de obediencia absoluta, ¿no? Y no poder disentir ante cosas que por ahí no están de acuerdo porque entienden que pueden ser perjudiciales también para la sociedad. Claro, no, bueno, interesante eso también, que me parece que vamos a ir conociendo cómo se resuelve en unos meses. Y esto de que nadie te pueda criticar es complejo. Muy complejo. Escuchemos qué decía Carlos Ciurca cuando vino acá a Génesis del Bardo con Sol Salinas. Vamos a meterle un poquito de promo a lo que fue el programa de Sol, porque la verdad es que estuvo muy bueno. Si no lo han escuchado, obviamente está ahí en YouTube, en Canal Bardo, lo pueden buscar. Está en el carrete de Génesis. Escuchemos qué decía Carlos Ciurca con Sol Salinas. Que el peronismo de Mendoza no está del todo encolumnado con Cristina. No. Un espacio de intendentes legitimados en Mendoza que están dispuestos a renovar esta expectativa de construcción política. Entonces, bueno, desde eso obviamente que estamos muy, muy entusiasmados y ha sido una muestra tener una lista
una lista única. Pero el sábado, con el evento que se hizo en cabeza de Anabel Fernández Agasti, se ve desde afuera otra cosa. De hecho, eso que te quería preguntar. Un espacio del peronismo que tiene sus afinidades, su historia. Tiene una referencia muy fuerte que es Cristina. Tiene que ver con mucho tiempo de elecciones perdidas y con ganas de ganar. Sí, sí. El perfil que yo veo, digamos, hacia adelante con Renovación se llama Axel Kicillof. Porque creo que hay una sociedad que está pidiendo todo lo contrario a lo que plantea Axel Kicillof. Se ve que el peronismo de Mendoza no, Bueno, ahí volvió a no empezar. está del todo incorporado con Cristina. ¿Cómo lo ves al peronismo de Mendoza? Me parece que ahí, con la figura de Milei enfrente, capaz que le sirve para mostrarse como una oposición, porque no hay otra, pero al mismo tiempo, esto que vimos con la interna y la pelea entre Cristina y Quintela y los intendentes y la cámpora, tampoco lo ayudan. Bueno, yo lo veo complicado el peronismo de Mendoza y puede estar más complicado aún si Milei se fortalece. Claro. Porque si hay un espacio al que Milei, sobre todo en Mendoza, le ha hecho daño es al peronismo, porque se ha quedado con la representación de gran parte de esos sectores que históricamente votaron por el peronismo, por el kirchnerismo. Entonces, lo veo complicado. Qué loco eso, suena imposible, pero sí, le sacó es votos. muchísimo. O sea, a ver, muchas veces me han preguntado por qué en Mendoza, justamente y vos también me lo preguntás, por qué en Mendoza, no porque hoy tiene el respaldo que tiene Milei, pero por qué gana en Mendoza, porque fue una de las provincias donde, inclusive en las PASO, Sí. obtuvo el mayor porcentaje el mayor en resultados, digamos, el porcentaje en el resultado. Y la verdad es porque el peronismo en Mendoza estaba tan debilitado que esa representación que no la podía, cooptar de alguna manera Cambia Mendoza en ese momento, Juntos por el Cambio, para ser bien precisa, es Juntos por el Cambio a nivel nacional, bueno, terminó conquistando ese electorado Milei, ¿no? Entonces, de alguna manera eso explicó por qué Milei en Mendoza termina sacando un porcentaje mucho más alto que en gran parte de las provincias del país, ahí en las PASO, ¿no? Que fue como el fenómeno, digamos, más contundente y más disruptivo de Milei, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que es, no difícil, imposible, A ver. porque es de especulación pura, pero ¿cómo ves el escenario acá en Mendoza el año que viene? Porque la verdad es que está muy difícil definir dónde va a estar cada uno, si va a haber un frente entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que yo me imagino que ya no va a ser Cambia Mendoza. Si eso ocurre, si va a haber otro frente que va a tener al PRO, al de marchismo. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Se va a juntar con el Partido Verde o no? La verdad es que está todo tan difuso que me gustaría saber vos qué ves o qué percibís. Bueno, difícil. Te la dije. Difícil porque hoy, todavía no están puestas todas las cartas sobre el tablero. Claro. Entonces es bastante difícil poder aventurar qué pueda suceder, aunque se supone que yo tengo más información que la media, Sí. ni siquiera con la información que manejo hoy estaría en condiciones de decir, bueno, se va a dar de esta manera. Primero, en las elecciones legislativas siempre hay más espacio para terceras fuerzas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizás hay, acá cuando lo medimos ahora con los espacios políticos, ¿no? Quedaba un 25% de gente que no se sentía identificada con ningún espacio, ¿no? Claro, un montón. Teníamos a Cambia Mendoza, que es el, digamos, si se quiere, la marca que más electores fidelizados tiene, por debajo de lo que ha sacado anteriormente, pero que llega a casi un 33%, La Libertad Avanza, que a pesar de la popularidad de Milei, no logra Milei transferir toda su popularidad al espacio, que no llegaba ni al 18%, Claro. Un peronismo con 12%, 13%, que es exactamente el mismo porcentaje que obtuvo en las últimas elecciones. Entonces, bueno, yo no descartaría que pueda aparecer algo que puede ser con una alianza entre el peronismo y el Partido Verde, algún espacio, alguna tercera fuerza que pueda ser algo novedoso, como en algún momento fue Ramón, o alguna articulación, ¿no? Claro. Alguna alianza estratégica que pueda representar esa tercera fuerza. Y después las posibilidades de que La Libertad Avanza y Cambia Mendoza puedan confluir,
bueno, también están. Claro. Sobre todo, yo te diría que puedan confluir para un escenario de elecciones, digamos, Desdobladas. claro, para cargos nacionales. Claro, Yo no tengo tan claro que pueda haber una alianza para cargos provinciales. claro, yo tampoco. En ese Eso caso, tengo más dudas al respecto. ahí desdoblarían. Ahí Ojalá que- no desdoblen. Cornejo, no desdoblen las elecciones, por favor. Ahí creo que votaríamos en febrero del 2026. más No, o bueno, menos. pero por ahí una manera de desdoblar también es que en el mismo día del comicio haya otra urna para cargos provinciales. También Puede ser. es una opción, que ya lo hizo Cava el año pasado. Claro, el tema es que eso hubiese sido así si no hubiese boleta única a nivel nacional. Ahora capaz que podrían estar todos en la misma boleta con boleta única, pero bueno, puede ser que hayan dos urnas también, es una posibilidad. Es una posibilidad, por eso. Yo creo que todo eso son posibilidades que se están barajando. Creo que las decisiones en ese sentido están muy lejos de ser tomadas. Me parece que todavía falta que corra mucha agua debajo del puente para poder tomar una decisión al respecto, con lo cual hoy es difícil precisar cómo se va a configurar el tablero electoral de cara al año que viene. O sea, está clarísimo que el gobierno de Milei quiere alianzas electorales con el PRO, con parte del radicalismo, porque entiende, sobre todo porque hay un dato que es real, o sea, cómo las dificultades que ha demostrado tener Milei para transferir cuando él no está en la boleta. Sí, no solo eso, que es evidente, sino que no tiene gente Además. para armar listas de concejales, de legisladores, toda la libertad avanza. La verdad es que hemos comprado cada chasco, Claro. lo hemos visto en el PAMI, con uno que entró y a los 2 meses lo echaron y ahora quiere volver a entrar. Así Gente es. que metía a Lourdes Arrieta y que de repente Lourdes Arrieta ya no es más de la libertad avanza. O sea, todos esos chascos los hemos visto. Exactamente. Que el gobierno no tiene gente. No, y eso también le va a complicar. Claro, y eso también impacta en la ciudadanía, porque a la hora de o sea, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, les va a costar que la gente Crea en su partido. crea en un NN que Claro. llega de paracaidista, por más que llegue de la mano de Milei, porque la experiencia ha sido negativa. Claro. Entonces, esa es otra también, o sea, es otra de las razones por la cual justamente el gobierno nacional, si se quiere, quizás más que cambie a Mendoza, necesitaría algún tipo de acuerdo electoral en la provincia. Bueno, estos temas a mí me encantan. Yo me puedo quedar hablando de esto un montón de tiempo, pero la verdad es que no le quiero robar más minutos a Marta Reale. Seguro que vas a volver. Seguro, Que te vamos a volver a invitar, no tengo dudas. Seguro. Después dependerá de vos si volvés o no. Sí. Pero la verdad es que creo que vamos a tener un año que viene muy, muy agitado, con muchas definiciones y con muchas sorpresas, me parece. Me Así parece es. que va a haber muchas sorpresas, no solo de candidatos, sino también de cómo van a terminar juntándose los distintos espacios cuando se pongan las cartas en el tablero, como decías Sí, vos. sobre todo que acá en Mendoza se da la particularidad de que muchos de los que tienen afinidad con Milei, puertas adentro de la provincia, están enfrentadísimos, ¿no? Como Claro. Cornejo y De Marchi, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, Yo ahí descarto que no pueden convivir en una lista de no, marchistas y cornejistas. no, ahí va a estar, yo creo O sea, que si hay va a ser- una alianza entre Milei y Cornejo, yo me imagino que, no sé si será la Unión Mendocina o qué, pero va a haber otra coalición mileísta, por más que no cuente con el respaldo de Milei. es muy probable. Sí, Es pero muy bueno, probable, es habrá que bastante esperar. difícil que pueda. A eso sí, esa convergencia no la estaría viendo. Está complicada. Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber venido, Por favor, un por placer. hacer bardo acá con nosotros. La pasé muy bien, así que voy a volver. Ahí está, entonces, Marta Reale, de Reale a la Torre Consultores, haciendo un análisis primero de lo que es esta alerta aeropuerto, todo lo que ha pasado con los sindicalistas de APLA, el efecto que puede llegar a tener eso para el gobierno nacional. Ahí le dejó una advertencia al gobierno. Hoy ese rival le sirve. Ahora, cuidado, porque si se prolonga en el tiempo, ahí la situación puede llegar a cambiar. Y después, obviamente, terminamos hablando de la rosca política de cara a las elecciones del año que viene. Esto fue todo en Cabotaje. Nos reencontramos la semana que viene, una vez más, hablando de los problemas y también de lo que se vive en la provincia de Mendoza. Muchas gracias.